Buenos días. Para mí de nuevo es un honor tenerles en la clase relacionada con el profeta Jeremías, la cual vamos a estar dando en el transcurso de este tiempo. En nombre del Instituto Bíblico Internacional de Texas, en nombre mío propio, en nombre de todo el personal que conforma el instituto, le doy la más cordial bienvenida a este curso sobre el profeta Jeremías. Gracias por compartir con nosotros. Mi nombre es Alirio Ortega y soy su profesor del profeta Jeremías. Estaremos enseñando acerca de un poco de la vida de este profeta, de sus oráculos y de todo aquello que rodeó su contexto histórico ministerial, de la vida de los reyes a los cuales él desarrolló su ministerio. Y haciendo quizás como una breve reseña sobre él, para la mayoría pues es información conocida de que es el autor en la Biblia del libro que lleva su nombre. Se le atribuye a él también parte de la autoría del libro de los reyes, y obviamente del libro de las lamentaciones, que también lleva su nombre y que lo vamos a estudiar en el transcurso de este curso. La labor del profeta Jeremías básicamente consistía en llamar al arrepentimiento al reino de Judá. Si más no recuerda, pues lo prediqué o lo enseñé en las lecciones sobre el profeta Isaías. El reino del norte fue llevado cautivo por los asirios. Había una amenaza inminente en tiempo del profeta Jeremías de los caldeos o babilonios, y esto ya venía desarrollándose, pues el auge de Babilonia había comenzado en los días de Josías. Jeremías, pues, tiene un ministerio que cubre básicamente los días de Josías, de Joacim, de Joaquín y de Sedequías, reyes de Judá. Y con una amenaza divina impuesta por Yahvé de que serían conquistados por los caldeos o babilonios si ellos no volvían su corazón a Dios y a la alianza, pues ellos tendrían que soportar las consecuencias de sus propias acciones debido al pecado que reinaba en ese entonces. La vida del profeta se caracterizó por soportar una serie de eventos, acusaciones y persecuciones que sufrió por algunos de los reyes de Judá, y esto incluía desde azotes hasta ser abandonado en estanques o cerrado en prisión. Con sus profecías sobre la invasión de los pueblos del norte, una referencia a Babilonia, desafió la política y el paganismo de los reyes de Judá y anunciaba el castigo de Yahvé por la violencia y la corrupción social. Pues esto obviamente es una violación a la alianza que Dios había hecho con Israel en el desierto. Hablaban de paz, decía Jeremías, pero no hay paz. Según Jeremías 36:23, la primera versión de su libro fue destruida a fuego por el rey Joacim, bajo cuyo gobierno el profeta vivió en peligro constante de muerte. La persecución se acrecentó bajo el mandato de Sedequías. A pesar de reconocerlo como portador de la palabra de Dios, lo trató con crueldad y lo acusó de espías de los babilonios. Jeremías llegó a lamentarse no solo por su destino, sino también por el destino de Jerusalén y de toda Judá, y con todo y ello, él persistió en seguir su ministerio. Es un ejemplo de constancia a pesar de las situaciones difíciles en las que se encontraba. Entre los anuncios de Jeremías, llamó a liberar a los esclavos como muestra de una conversión hacia Yahvé.
En principio su llamamiento fue acatado, pero prontamente los amos volvieron a echar los ganchos a los esclavos que ya habían sido liberados. En el año 587, Nabucodonosor derrotó a los judíos, llevó cautivo a los notables, esclavizó a miles de personas, ejecutó al rey y destruyó el templo de Jerusalén. Únicamente los pobres fueron respetados y Jeremías se retiró a Mizpa y luego a Egipto. Nabucodonosor trató de proteger a Jeremías sacándolo de la prisión, donde estaba encadenado junto a los principales cautivos de Jerusalén y Judá, para que viviera entre los caldeos. Este hecho lo llevó a ser tratado como un traidor y espía de los babilonios. Muchos judíos, pues, huyeron a Egipto y fueron también parte de las profecías. Ese evento fue parte de las profecías de Jeremías. Como siempre, pues, compartimos nuestra diapositiva y lo vamos a hacer para que aparezca en pantalla en un momento. Y allí la tenemos en pantalla, la diapositiva, que dice que es el curso sobre el libro del profeta Jeremías. Aparece mi nombre, profesor Elías Ortega, mi dirección de correo electrónico alied7@gmail.com. Para los que poseen por cuenta de correo electrónico, me pueden escribir allí para responder sus problemas, sus preguntas, enviarme sus tareas y todo esto. Sin embargo, también, para aquellos que no la poseen, aquellos que pueden escribir vía correo postal, pueden hacer la dirección del Instituto Bíblico Internacional de Texas. Esta es, pues, la clase número 1. Y estaremos hablando un poco acerca del extracto del curso del profeta Jeremías. Como vimos, ya hicimos la reseña del profeta, lo que vamos a ver aproximadamente a lo largo de este estudio, y entre otras muchas cosas más, obviamente. El propósito del curso es poder estudiar Jeremías y Lamentaciones en su contexto histórico y literario y alcanzar una mejor comprensión de sus oráculos. Observar, pues, algunas profecías relacionadas con la venida de Cristo realizadas por este profeta. Entender la misión profética, que es un punto de extrema importancia. Muchas veces los profetas no son bien entendidos y a veces, por precisamente no comprender este punto, este propósito que queremos alcanzar, se pueden decir algunas cosas que ellos no dijeron o no quisieron decir. Comprender el carácter de Dios en relación con la ley de Moisés. Recuerden que Dios había hecho un pacto con el pueblo y este pacto, pues, nos llevaba a pensar en los dos grandes paradigmas de la ley de Moisés, en las consecuencias finales de la misma, que son la bendición y la maldición. Y obviamente, a consecuencia de la desobediencia, el quinto punto nos habla sobre los juicios divinos que vinieron sobre Jerusalén y sobre Judá en el marco profético del libro de Jeremías. Vamos a hablar también del formato y contenido de este curso. Tendremos lecturas, discursos, fotos, quizás algunos videos y mapas. Tareas del curso. La tarea del curso consiste en tomar 10 exámenes pequeños, obviamente que van a ser, ustedes lo van a tomar en concordancia con el Instituto Bíblico Internacional de Texas, y cuando ya esto se establezca, pues ustedes me van a hacer llegar o le van a hacer llegar al instituto las respuestas
preguntas requeridas de esos exámenes pequeños, o quiz, como se le dice en inglés. También vamos a escribir una reflexión en relación a la promesa de restauración. Esto será después de la clase 9. Haremos un mapa de Israel en tiempos de Jeremías. Esto será también después de la clase número 9. Elaboraremos un trabajo especial sobre la sección histórica del libro de Jeremías. Eso será después de la clase número 15. También tendremos un trabajo especial sobre la caída de Jerusalén. Y obviamente un examen final después de la última clase, que es la clase número 18. ¿Cómo van a ser distribuidas estas clases? Las clases pues van a estar numeradas como hoy, que es la clase 1, y estamos dando extracto e introducción al profeta Jeremías, y tenemos también un breve repaso del género profético. En algunas clases vamos a tener video 1 y video 2, y quizás hasta un video 3. En otras clases solamente tendremos un solo video. Así que vamos a estar pendientes porque las clases podrían estar divididas en algunos videos. La clase 2 es el llamado del profeta Isaías y es un análisis exhaustivo del capítulo 1. Como acostumbro, pues, los primeros capítulos, para mí en este caso, el capítulo 1 del profeta Jeremías, va a ser objeto de un análisis exhaustivo porque es como el abreboca de todo el libro y de todo lo que Dios le plantea en la profecía a Jerusalén y a Judá. En la clase número 3 tendremos advertencias y exhortaciones, y es un análisis de los capítulos 2 al 7. Tendremos la segunda parte en la clase 4 de advertencias y exhortaciones a Judá, los capítulos del 8 al 11. En la clase 5 sería advertencias y exhortaciones a Judá. En el punto 3, análisis de los capítulos 12 al 20. En la clase 6 continuaríamos con advertencias y exhortaciones a Judá. Número 4, ¿verdad? Análisis de los capítulos 20 al 29. La clase 7 es una clase sobre promesas de restauración y en ella tendremos el análisis del capítulo 30. En la clase 8 seguiremos con promesas de restauración, parte 2, análisis del capítulo 31 y la profecía sobre la nueva alianza o pacto. La clase 9, promesas de restauración, análisis de los capítulos 32 al 33. La clase número 10, vamos a ver la introducción a la sección histórica, vamos a ver el género narrativo, vamos a hablar un poco de la narrativa histórica hebrea y cómo ésta se enlaza con el género profético. Eso va a ser un análisis de los capítulos 34 al 35, aunque vamos a tener un poco más de narrativa histórica en los capítulos subsiguientes y en las subsiguientes clases, como en la 11, persecución y sufrimiento del profeta, comienzos del asedio babilónico, capítulos 36 al 38. Veremos pues en la clase 12 la caída de Jerusalén y sus consecuencias, parte 1, análisis pues de los capítulos 39 al 40. En la clase número 13 tendremos la caída de Jerusalén y sus consecuencias, parte 2, análisis de los capítulos 41 y 42. Y finalmente la clase 14, en cuanto a la caída de Jerusalén y sus consecuencias, parte 3, análisis capítulos 43 al 45, donde también está planteado la migración o el éxodo de un grupo de judíos desde Judá hasta Egipto. En la clase número 15, pues, veremos los juicios contra las naciones, parte 1, análisis de los capítulos 46 al 49, los enemigos tradicionales de Israel. Capítulo 16, juicio contra las naciones, parte 2, análisis de los capítulos 50 al 51, juicio sobre Babilonia.
capítulo 17, sería la última clase sobre el libro del profeta Jeremías. Es un apéndice histórico, el capítulo 52, y a partir de allí pues también tendremos la introducción al libro de Lamentaciones, y estaremos hablando un poco sobre las elegías como género literario. La última clase de este curso, que es la clase 18, será un análisis y estudio del libro de Lamentaciones, capítulos del 1 al 5. Básicamente, pues, ese es el contenido del extracto que vamos a estar dando para los efectos de este curso. No sin antes, ¿verdad? O antes de comenzar cualquier exposición, tenemos que necesariamente hablar un poco de la hermenéutica de los profetas del Antiguo Testamento. Ya esto lo había dicho en las clases sobre el profeta Isaías, y ahora en las clases sobre el profeta Jeremías tenemos necesariamente que volverlo a hablar, volverlo a decir, volverlo a resaltar, para que esto se nos grabe, se nos quede. La literatura que se conoce con el nombre de profetas en el Antiguo Testamento es la de mayor volumen. De hecho, en la forma como está dividida la Tanakh hebrea, recuerden que la palabra Tanakh tiene que ver con Torah, Nabim y Ketubim, o sea, la ley, los profetas y los escritos. Dentro de lo que se llaman los profetas, hay los profetas anteriores y posteriores, y allí en esa división de anteriores y posteriores están también ubicados los libros que nosotros tenemos como historia de Israel, lo de los reyes, porque dentro del grupo de profetas están incluidos los profetas que no escribieron, como el profeta Elías. Y están otros, y está el grupo de los que escribieron sus oráculos en volúmenes aparte. Y esta división de los profetas en nuestras Biblias y en nuestras clases a veces de teología son llamados profetas mayores y profetas menores. Esta distinción que comúnmente se hace no tiene que ver con la importancia. Algunos son mejores, otros no, señor. Tiene que ver básicamente con la cantidad que escribieron, con la cantidad de texto escrito, más que con la relevancia de la profecía en sí misma. De hecho, entre las citas más conocidas en el Nuevo Testamento de los profetas, algunas son de esos llamados profetas menores. Habacuc 2:4, por ejemplo. El llamado libro de los 12, que es la colección de los profetas menores, reviste su importancia en la manera como fueron agrupados. Y para los judíos era importante tenerlos allí, porque aparte de los grandes profetas que escribieron con mayor volumen, pues para ellos este grupo representaba también un grupo o un volumen de profetas de suma importancia. Por eso el periodo intertestamentario se le llegó a conocer como el libro de los 12. La naturaleza de la profecía. Dentro de las cosas que dificultan la interpretación de los textos proféticos está precisamente esto. Y una de las cosas en que a veces se dicen cosas fuera de la interpretación lógica del texto es que no hay una debida contextualización. O sea, la distinción entre la función y la forma se deforma. Falta en la comprensión del profeta como inspector del pacto. Esto es algo que yo resalté mucho en las clases anteriores y que hoy también quiero hacer énfasis. El profeta es como un inspector del pacto. La palabra Naví sugiere pues
que es la persona que está pendiente que la alianza que Dios ha dado al pueblo de Israel se cumpla y que él esté viendo pues que el pueblo está haciendo precisamente las cosas que él pidió que se hicieran en dicha alianza. Cuando el pueblo pues se desfasa o empieza a hacer las cosas ajenas a la voluntad de Dios expresadas en la alianza, entonces el profeta advierte de las consecuencias propias contenidas en la alianza y Dios comienza a revelar al profeta algunos eventos que van a suceder en el contexto inmediato donde él está hablando. Por eso es que la falta de comprensión de la perspectiva profética inmediata y la escatológica es importante tenerla en cuenta. Los profetas fueron hombres de su tiempo, hablaron a gente de su tiempo, y si todas las cosas que ellos pudieron haber dicho las dijeron para nosotros y no para la gente de su tiempo, pues obviamente estaban locos. Y no tendría ningún sentido de que Dios hablara algo que no era especialmente para ellos, sino para gente que viviría mucho tiempo después. Pero también hay revelaciones en los libros de los profetas que tienen que ver con eventos escatológicos. ¿Por qué? Porque es común en el estilo profético notar que eventos locales que están ocurriendo en la vida de Israel sean vistos a través de imágenes escatológicas de juicio para alertar al pueblo. Esto no niega el carácter escatológico de las profecías, sino que nos pone en evidencia el estilo profético. Cuando entendemos la profecía, vamos a comprender que no necesariamente corresponde con la virtud de predecir eventos, porque a veces se pierde la esencia de la profecía en ver al profeta simplemente como un predictor de eventos. Algunas estadísticas demuestran incluso que el uso de la profecía como predicción es bajo porcentualmente. ¿Por qué? Porque básicamente los profetas hablaron a gente de su tiempo. Eso no quiere decir que ellos no hablaron de cosas para el futuro, sí las hablaron, pero las hablaron pues en un porcentaje bajo y necesario para que estas profecías fueran cumplidas en un futuro inmediato. Obviamente no podemos desestimar que el profeta es un hombre de su tiempo y su principal finalidad es traer el mensaje de Dios a su pueblo en las respectivas épocas donde ellos actuaron. Reiteramos que no negamos la predicción sobre eventos futuros a corto o mediano plazo, e incluso a largo plazo, pero no es su principal interés, sino la fidelidad del pueblo en relación con la ley, lo que pone de manifiesto la inmutabilidad del carácter de Dios en relación a la alianza con su pueblo. El carácter de Dios se revela en el cumplimiento de los juicios porque el pueblo se ha desviado de la alianza o pacto que hizo con él. Los profetas son como los voceros y guardianes del cumplimiento del pacto en virtud de los dos grandes paradigmas de los que hemos hecho alusión: bendición o maldición. Algunas claves importantes para el estudio de los profetas. Primero, comprender su papel en la historia, su rol como mediadores de la alianza. Los profetas fueron en ocasiones consultados por los reyes y a veces su estatus era un poco más elevado que el resto de las personas porque a los reyes les interesaba conocer pues cuál era el designio divino en determinada situación. Segundo, entender que estos mensajes provienen de Dios, venían directamente de Dios, no eran de ellos, no estaba sujeto al capricho de ellos. Ellos eran representantes directos de Dios, como dice el punto 3.
y por lo tanto, en muchas ocasiones fueron ellos respetados, aunque también fueron perseguidos, como en el caso de Jeremías. El mensaje de los profetas fue escrito bajo inspiración. De allí que cada palabra de ellos procede del propósito divino, usando los recursos de su tiempo e imágenes conocidas por la audiencia para que ellos pudieran comprender y entender de qué se les hablaba y por lo tanto generar una respuesta de arrepentimiento en el pueblo. Y quizás la más importante de todas las claves en la comprensión del estudio de los profetas es pensar en oráculos. Los oráculos pues son las profecías. Y cuando leamos los profetas tenemos que ir clasificando los oráculos, dónde comienza uno y dónde termina. En ocasiones nos vamos a dar cuenta de que los oráculos no tienen una cronología de vida. No responden necesariamente a un suceso cronológico que empieza con el capítulo 1 y termina con el capítulo 10, por dar un ejemplo. Sino que los oráculos vienen colocados en la medida en que los editores, las personas que se encargaron de compilar, los compiladores, todos los oráculos del profeta Jeremías los colocaron según los criterios que ellos usaron, cosa que para nosotros quizás sea difícil de entender el por qué lo hicieron así. Lo más importante es que allí están. Algunos representan alguna dificultad para ubicarlos en su debido contexto histórico, pero bueno, para eso estamos aquí, para estudiar y para poder saber a qué corresponde, a qué tiempo corresponde cada oráculo dicho. Clasificar el texto por oráculo, como les he recomendado, y hay dificultades pues para este tipo de recursos y su importancia. Pero eso no quiere decir que nos tenemos que desanimar necesariamente, sino que vamos a estudiar para llegar a comprender, usando estas claves, pues, cuál fue el propósito por el cual estos hombres hablaban. Vamos a encontrar dentro del género profético 5 formas comunes de presentar un oráculo. Vamos a encontrar el litigio, que es cuando vemos que Dios actúa como un juez, como un fiscal, como alguien que presenta una acusación contra el pueblo. En la clase anterior del profeta Isaías, pues, allí vimos cómo Dios se presenta litigando con su pueblo, y seguro hay oráculos de este género del profeta Jeremías también. Los ayes, que son una declaración de lamento, las promesas, que son oráculos de restauración, la representación profética a través de algunos dramas escénicos, como sucedió con Ezequiel y Isaías, que Dios les mandó a que hicieran algo, a que tomaran una mujer así, a que se pescaba, a que caminaran de esta manera, o que se vistieran así, o que caminaran desnudos. Son dramas escénicos con los cuales Dios quiere presentar una profecía, dar un oráculo, advertir al pueblo acerca de ciertas cosas. El discurso del mensajero, pues, es el que emplea las fórmulas así dice Yahvé o así dice Jehová, según la preferencia nuestra en cuanto al nombre divino. Yo prefiero usar Yahvé por razones, pues, de fonética, y el discurso del mensajero, pues, es algo de lo más común en los profetas. Una de las cosas que tenemos que destacar también es que el profeta es un poeta también. Y la poesía tiene una gran importancia dentro de lo que es el género profético. De hecho, en casi todos los géneros, para uno es más fácil recordar una canción, un poema, que algo escrito en una prosa. Hay herramientas, pues, necesarias para la comprensión de la poesía hebrea que se van a ir desglosando en la medida en que vamos a estudiar.
Y una de ellas van a ser los paralelismos. Los paralelismos, pues, son parte de la estructura poética, no solamente del género profético, sino del género poético propiamente dicho, de las canciones, de los salmos. Y esto también tiene un propósito cuando se escribe y cómo quiere llamar la atención. Muchas gracias por estar con nosotros en el inicio del curso del profeta Jeremías y Lamentaciones. Yo sé que será de gran bendición para todos ustedes. Que mi Dios les bendiga y les guarde y que todo esto sea de gran provecho para todos ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo.